clínica, los antecedentes, si existen familiares con este diagnóstico, y por otro lado con lo que llamamos serología, anticuerpos específicos que se hallan en sangre o que van cambiando a lo largo del tiempo. En este momento estamos usando las antitransglutaminasa por IgA y por IgG y los AGA2, especialmente los AGA2 para seguimiento, para ver si cumplen con la dieta. Pero precisamente como los anticuerpos a lo largo de estos últimos 10 años fueron cambiando, la única forma que tenemos para diagnosticar con certeza la enfermedad es la biopsia intestinal. Al ser yo pediatra y generalmente veo a los chicos y explico a los padres esta patología, la forma de presentación que tiene, y es mi obligación también detectarla en algún hermanito o en algún familiar de primer grado que pueden ser los padres. En el interrogatorio dirigido surgen ciertos datos que hacen que después obliguen a los padres a estudiarse y a llegar al diagnóstico, por supuesto que ocurre. La doctora Patricia Carbonato, ahora vamos a continuar hablando con ella sobre esta enfermedad que afecta a muchos argentinos, decíamos, y hay una ley, falta todavía su reglamentación. Exactamente, como comentábamos al principio del Te lo dije de esta tarde, el 4 de mayo de este año fue aprobada esta ley, la ley 26.588 o ley celíaca. A través de ella se declaró de interés nacional la atención médica de la enfermedad celíaca, al igual que la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y la difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. Qué importante esto, ¿no?, del diagnóstico temprano, como lo decía la doctora. Cual, sí, sobre todo me llamó poderosamente la atención esto de por allí, en diferentes familias, descubrir primero al paciente celíaco menor, al niño, al hijo, y después revisar los antecedentes de la familia, porque si bien es cierto que estamos hablando de una enfermedad genética, que tiene componentes genéticas de transmisión, no es hereditaria. Claro. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esto, cómo hay personas que en la adultez o han llegado a la adultez con pocos síntomas, conviviendo con esa enfermedad sin saberlo, y que lo descubren cuando en realidad es al hijo, al chico. No, porque hay distintos niveles. Claro. Bueno, seguimos hablando con la doctora Patricia Carbonato, ahora con respecto a la dieta, la importancia de cumplir con ella y cómo nos vamos acostumbrando. Por supuesto, cuanto más chico es el paciente, más se acostumbra en su ingreso de nuevos alimentos, en su dieta. Hay chicos que empiezan con el diagnóstico a los 6 meses, o sea, cuando empiezan a comer, ahí se les incorpora la dieta sin gluten. Es una nueva forma de vida, es cultural, es simplemente enseñarles que pueden comer un montón de cosas, y en otras, bueno, van a tener que fijarse en listados que van a conocer, en donde explicas la presencia o no de gluten en sus productos. No es fácil, pero en la medida en que ellos aprenden a cumplir bien con su dieta, es importantísimo que la hagan en forma estricta. Es importante saber que el intestino, frente al gluten nuevamente, se vuelve a inflamar y el paciente vuelve a tener síntomas, y no siempre son los mismos síntomas con los que debutaron. A veces son formas como ya más del adulto, oligo o monosintomáticas, en donde solamente se demuestran alteraciones en el laboratorio, como anemias persistentes. Pacientes con anemias persistentes, por ejemplo, no pueden continuar con un buen crecimiento. Es importantísimo también hacerles cumplir bien la dieta, porque esta inflamación del intestino a lo largo de la vida hace que malignice el intestino, o sea, adenocarcinoma o linfoma de intestino delgado en los pacientes adultos seguramente fueron pacientes que no supieron que eran celíacos o que hicieron mal la dieta, que no la hicieron en forma estricta. El cumplimiento de la dieta libre de gluten en forma estricta también previene la aparición de otras enfermedades autoinmunes, como te decía, de tiroiditis, hepatitis o diabetes. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, lo hablamos primero con los padres, y siempre tratamos de que haya una charla familiar, no solamente en el seno familiar, sino también en el colegio.
explicar a la maestra, explicar a la directora en el kiosco del colegio que haya productos para ellos, hacer una charla, una lámina, para que todos comprendan que no es contagioso, que es una forma de vida, que no hay que discriminarlo y que hay que compartir. El paciente puede compartir sus alimentos, pero bueno, ya tiene que aprender a no aceptar la invitación de los otros alimentos. Pero eso no implica que no pueda ir, por ejemplo, a cumpleaños o a fiestas, o los adolescentes cuando empiezan a salir solos. La idea es que, bueno, que encuentren alimentos aptos para ellos. Escuchábamos a la doctora Patricia Carbonato, quien estuvo con nosotros en la tarde de Te lo dije hablando sobre esta enfermedad, y nos decía también esto de trabajar con las distintas instituciones, cuando tenemos hijos, ¿no? Ir al colegio, también participar, y que los docentes también participen de esto, porque entre todos se puede salir adelante, y esto que decías vos, Belén, hoy, de los kioscos saludables, por ejemplo. Sí, y de no dramatizar con respecto a la enfermedad. Hay un grupo, si bien es cierto que el grupo de alimentos restringidos es grande, eso no significa que, por ejemplo, si en un curso tenemos un niño que es celíaco, no se lo puede invitar a un cumpleaños porque no puede comer la torta. Es cierto, es verdad, seguramente la torta no la va a poder comer, pero va a poder comer otro montón de cosas, o tener siempre en casa preparado en la heladera alguna fruta. Algo para que se lleve. Claro, o alguna fruta para cuando el compañerito de nuestro hijo venga a nuestra casa y no sentirlos de alguna manera discriminados. Porque si bien es cierto que entre los pares hay cuestiones que no se tienen en cuenta, sí es interesante, y sí me parece interesante desde el Te lo dije esta tarde, plantearlo para que se sepa, para naturalizarlo, para que de verdad podamos incluirlos en claro, nuestros comportamientos habituales, así como incluimos, por ejemplo, al diabético. Además ellos mismos, los más chicos, se años acostumbran solos, sí, no totalmente. Es necesario. Creo que nosotros los más grandes nos cuesta más hacer una dieta equilibrada, por ejemplo, porque ya estamos acostumbrados a otros entenderlos productos. de ellos. Yo lo hablo desde el caso personal porque a mí me toca muy de cerca porque tengo un sobrino que es celíaco. Y hacerle entender a mi mamá, a la abuela, que no podía comer una tostada, pues se lo descubrimos de grande, fue todo un trabajo de hormiga. Y ¿viste cuando decís? Porque en realidad los síntomas eran leves, porque no le caía tan mal. Y uno lo piensa y dice, bueno, pero se pueden hacer un montón de cosas al respecto. Por eso me parece muy interesante en el Te lo dije esta tarde resaltar esa idea de incluirlos y de mostrar que muchas veces tenemos que aprender de los más chiquitos. Además en los mercados hoy hay variedad de alimentos para que puedan consumir. Y varios están sí justamente marcados indicando que son libres de gluten. De la misma manera hay alimentos que advierten que pueden contener trazas de gluten. Por cierto, chicas, nos llegó un mensaje de texto al 0294115218809. Camila de Cinco Saltos nos cuenta que desde hace 4 años tiene dermatitis epetiforme, es una enfermedad adherente a la celiaquía. Se enfermó por estrés, nos comenta, el primer año fue difícil ya que soy adulta, pero informándome y siguiendo la dieta mi vida es re normal. Y además nos manda besos y agradece que estemos hablando de este tema. Lo importante es esto de la información y la educación, ¿no? Bueno, nos vamos a hacer una nueva pausa en Te lo dije, pero nos vamos con un testimonio, alguien que padece esta enfermedad y que nos quiso contar su experiencia, lo que le sucede diariamente. Estuvimos con Moira Repsin, quien nos comenta sobre lo que le pasó y cómo lo vive actualmente. Nosotros nos damos cuenta que hay 2 celíacos en nuestra familia, porque le hicimos unos estudios a mi nene más grande, cuando tenía 5 años, que no estaba aumentando bien de peso. Tenía una contextura física de ser flaco, pero podía existir alguna cuestión médica de por qué no engordaba todo lo que tenía que engordar. Así que le hicimos un montonazo de estudios, gracias al médico pediatra que se dio cuenta en ese momento y advirtió que podía haber algún factor que causara eso de que sea flaco, y dentro de los estudios estaba el estudio para ver si existía alguna posibilidad de ser celíaco. Le dio positivo el estudio, reiteramos los estudios, le volvió a dar positivo, nos hicimos los estudios todos en la familia, porque la celiaquía tiene una raíz de transmisión genética, así que existían muchas posibilidades de que alguno de los 2 padres fuéramos celíacos. Los 2 desconocíamos absolutamente, no teníamos ningún síntoma que nos permitiera suponer que éramos celíacos, pero igualmente nos hicimos el análisis y resulté yo que era la celíaca. Me enteré recién a los 34 años de edad.
Durante todo ese tiempo estuve conviviendo con la enfermedad, me doy cuenta que no tengo una gran sintomatología, hay sintomatologías que podría tener, que uno las desconoce porque quizás son internas del cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres se dice que hay una mayor predisposición a osteoporosis por el tema de no tener una buena absorción del calcio. Se dice también que hay otro tipo de enfermedades que también se pueden complejizar por el hecho de ser celíaco y no tener el tratamiento adecuado. Así que cuando uno se entera que es celíaco, tiene la obligación, por más que no sienta algún síntoma en ese momento, tiene la obligación de hacer la dieta correspondiente, sin gluten, y de cuidarse exactamente igual que las personas que tienen sintomatología. Así que a partir de ahí te puedes imaginar. La vida cambió. Nuestra vida cambió totalmente, totalmente para todos en la familia, no solamente para mi hijo y para mí, sino para los 4 de la familia. Tuvimos la obligación de revisar las comidas, de ponernos a elaborar comidas en casa, porque podíamos comer muy pocas cosas de afuera. Tuvimos que seleccionar qué tipo de comidas incluso dejábamos entrar a casa y cuáles no. Yo recuerdo que cuando empezamos la dieta lo primero que hice fue seleccionar la comida de casa, hice una especie de duelo, me senté con una caja, revisé toda la alacena y empecé a tirar todo, a seleccionar y regalar, o a tirar cosas que no servían, todas las cosas que podían llegar a tener gluten, que yo no iba a poder usar a partir de ese momento. Bien. Que la verdad me sirvió incluso, como esto que te digo, como para hacer el duelo del tema. Así que metí en una caja absolutamente todo, lo despaché, y a partir de ahí todo lo que empecé a comprar tenía que ver con cosas que se podían comer. Y las cosas que no se podían comer las teníamos perfectamente bien identificadas. Es un reacostumbramiento, pero es algo que choca mucho. Y nos pasó a nosotros, y veo yo también que le pasa a otra gente cuando se entera. Uno, en general, la celiaquía es una enfermedad que no se conoce, y cuando uno le están diciendo a los médicos que va a tener una enfermedad, que la va a tener de por vida, es un golpe muy bajo, más cuando se está abriendo un mundo que es absolutamente desconocido y que uno sabe que tiene un montón de trabas para la vida social, para la vida en relación, que no podés ir a comer a cualquier lado, que no te podés reunir en determinadas ocasiones. Entonces es como que uno se siente como un poco excluido del mundo. Resulta que cuando uno se empieza a relacionar con otra gente, empieza a meterse un poquitito más, se da cuenta que no es tan trágico, que no es tan terrible, que se puede convivir perfectamente bien con la enfermedad, ya la cosa cambia. Claro. Pero el trago amargo ya lo pasamos mientras tanto. Los chicos lo asumen bastante bien, sí, y se adaptan bastante bien a las cosas. En general, los celíacos no tienen gran apetito, y eso ayuda a la hora de determinarle a los chicos qué podés comer y qué no podés comer, porque no son chicos que se entusiasman con absolutamente todo, al menos los casos que yo veo, y permite eso como poner ciertos límites. Los chicos que se sienten, como en el caso de mi hijo, que no tenía sintomatología, parecía que podía llegar a ser más difícil porque, bueno, como no se da cuenta que se siente mal cuando come algo que no debe, quizás uno piensa que es más fácil para él irse de la raya. Sin embargo, se comporta, pero con muchísima conducta, desde que se enteró se comporta con muchísima conducta. Y los chicos que tienen alguna sintomatología se comportan con mucha conducta porque saben que si comen algo que no está dentro de la línea se empiezan a sentir mal, y a los chicos tampoco les gusta sentirse mal, de la misma forma que los grandes en general tampoco nos gusta sentirnos mal.